En este domingo el Señor nos pone frente a un relato que es de gozo, pero también de desafío. Y así es la vida cristiana. Es de gozo, porque si ustedes ven el contexto de las lecturas, nos ponen en este encuentro maravilloso de Dios con nosotros. En la primera lectura es el encuentro de Dios con Moisés. Este encuentro que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así la segunda lectura nos pone inmediatamente en el recuerdo de Pedro lo que él ha vivido, lo que el Evangelio narra, la transfiguración del Señor. Y es el encuentro que tiene Jesús con su Padre, junto a Moisés y Elías. Pero es el encuentro que tienen también los apóstoles de Jesús al ver la gloria del Señor en la transfiguración. Encuentro de Dios con nosotros. Encuentro con la luz, con el poder, con la gloria de Dios. Pero también está el desafío. Normalmente en la iglesia celebramos 2 momentos de la transfiguración en todo el año, no solo uno. Este que antecede a lo que viene, que es la Cuaresma. Y por lo tanto antecede, siguiendo la cronología que nos presenta el Evangelio, la predicación sobre su propia muerte. Miren cómo terminó el Evangelio y dice: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante entre los muertos. Ya anuncia que va a morir. De hecho, si vemos los evangelios paralelos, encontramos mucha más información. Jesús comenzó a predicar abiertamente, a decir a sus discípulos que iba a morir. Bueno, la Cuaresma nos prepara. Y otra vez, miren también esa unión. Estamos muy cerca de la Cuaresma. Empieza dentro de unos días. ¿Qué cosa comienza a mostrarnos la primera lectura? Que Moisés permaneció durante 40 días y 40 noches. ¿Ven esta unidad? Entonces les decía, tenemos 2 momentos. Este momento que antecede a la Cuaresma y que nos prepara precisamente al misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Y luego la fiesta oficial, la solemnidad de la transfiguración que celebramos justo el día de nuestra patria, el 6 de agosto. Son los 2 momentos en que la iglesia nos hace reflexionar sobre este episodio. Entonces, les decía a un inicio, es un momento de gozo, de alegría, pero también de desafío. ¿Por qué desafío? Por esta segunda parte, que lo vamos a comparar con estas 2 particularidades: subir y bajar. Subir y bajar. Suben a la montaña, bajan de la montaña. Si ustedes recuerdan, ¿no?, el episodio que está narrando en el Antiguo Testamento, esta gloria maravillosa, entonces le entrega las tablas de la ley a Moisés, pero el pueblo de Israel hizo de todo un poco. Se levantó, se creó un ídolo, se rebeló contra Dios, y cuando baja Moisés rompe las tablas. El Señor se las va a dar de nuevo. Pero miren, ¿no?, cómo hay estas circunstancias, cómo a veces nosotros queremos quedarnos en la gloria. Y entonces estaba acostumbrado el pueblo a ver este poder del Señor. Los habría liberado con tantas manifestaciones poderosas, los signos para liberarlos de Egipto. Había partido el mar en 2 y pasaron en tierra seca. Les dio agua, les dio pan del cielo y tantos gestos. Pero el pueblo, en un momento en que sienten que ya estaba apartado, a pesar que vieron esta nube, esta manifestación de la gloria, el pueblo cayó en pecado. Así también encontramos en el Evangelio, miren otra similitud. Pedro, que nos va a aclarar Lucas, no sabía lo que decía, estaban así, pasmados, sorprendidos, llenos de miedo, nos dice hoy el Evangelio. Imagínense contemplar primero el centro de la Biblia, porque hasta el día de hoy, para el mundo judío, la Biblia está concentrado en eso, en que la ley, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, que es el resto. Entonces, ahí estaban representados precisamente estos 2 pilares de la fe. La ley que fue entregada a Moisés, ahí estaba al lado de Jesús Moisés.
Y los profetas, simbolizados en el gran personaje de Elías, que fue tomado de la tierra, no murió, fue tomado de la tierra, el gran símbolo de los profetas. Bueno, Moisés y Elías estaban en ese momento al lado de Jesús. Y otra vez, el signo. Pedro, qué hermoso es estar aquí. Voy a hacer 3 abeles, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía lo que decía. Y de pronto viene esa voz poderosa como la de un trueno. Y caen de rodillas hasta que el Señor los toca. Le dice, no tengan miedo, levántense. Y otra vez tienen que bajar. Pero cuando bajan, ¿qué es lo que pasa? No es ya la infidelidad de un pueblo, como en el caso de Moisés. No es que se encuentra con un pueblo rebelde, no. Jesús se encuentra con que sus discípulos no comprenden el mensaje que les da, que Él tiene que morir por nosotros. ¿Se recuerdan? Me adelanto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando Jesús abiertamente les dice que el Hijo del Hombre tiene que morir, Pedro dice, no, Señor. Pedro mismo, el que había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había recibido el piropo, la palabra más dulce de Jesús. ¿Qué es lo que hace? Recibe esta amonestación, apártate de mí, Satanás. O sea, adversario, contrario, porque tú no piensas como Dios. Entonces les decía gozo y desafío. Y esto tiene una implicación directa en nuestras vidas, cuando estamos a días de comenzar la Cuaresma. El gozo está en el encuentro con Dios. De ahí viene todo. Este encuentro que marcó la vida de Pedro, y por eso él mismo nos relata en su epístola. Este encuentro que mostró a sus discípulos que Jesús es Dios. Manifestó su gloria entre ellos. Y por eso trata de ubicar con palabras, con símbolos. Miren, no solo el evangelista Mateo, sino también la misma epístola de San Pedro tratan de colocar que como el sol, hay un brillo más grande que el sol. Podemos conocer algo más, ni siquiera podemos permanecer con nuestros ojos mirando al sol todo el tiempo. Y miren la distancia que hay por el brillo, nos lastimaríamos. Entonces, miren, el brillo y su rostro tenía esta luminosidad, este brillo como del sol. Y su ropa estaba tan blanca. Tenía esta luz. Bueno, es una forma que tienen para describir lo que sus ojos estaban viendo. El poder de Dios. ¿Y cómo nos describe el encuentro de Moisés? Lo mismo, ¿no? Una nube que cubrió y se llenó el monte santo de la gloria de Dios. Bueno, esto me ayuda a que nosotros podamos comprender qué pasó. De pronto volaron, perdonen que utilice así la palabra, todos ahí aparecieron como estas películas, ¿no? Y aparecieron ahí al pie de la montaña, Jesús y los apóstoles. Moisés de pronto también fue elevado y volando sobre el cielo. No. Subieron la montaña, el mismo verbo en la primera lectura, lo que nos relata en la segunda lectura Pedro de sus recuerdos y el Evangelio. Subieron la montaña. Y no subieron por iniciativa, Dios los llamó. Aquí Jesús, que es Dios, les dice, vamos, y escoge a los 3 y les pide subir. Como Dios lo llamó a Moisés y le pide subir. Sí, el gozo es maravilloso, estar con Dios es maravilloso, pero hay algo que no podemos olvidar. Hay que subir el monte, hay que subir la montaña. Recuerdo que con mi familia tuvimos la oportunidad, la bendición de subir. ¡Wow! ¡Qué dolor de rodillas! ¡Qué cosa tremenda! Subir al Sinaí. Y esto que físicamente hasta el día de hoy sigue siendo algo tremendo, debe recordarnos algo espiritual. Subir siempre cuesta.
Todos los que alguna vez hemos hecho algo de montañismo, hemos escalado, hemos subido, sabemos que aún subir las gradas, cansa, cuesta, agota. Por eso, queridos hermanos, el encuentro con Dios no es sencillo. Por eso normalmente nosotros a veces ni le damos importancia, nos acostumbramos a estos encuentros emocionales, esporádicos que podamos. No, el verdadero encuentro con el Señor requiere sacrificio, esfuerzo. Él no nos miente, no nos engaña. Nosotros estamos acostumbrados a todo lo que es cómodo, maravilloso, la fe que sea cómoda, todo lo que sea tranquilo, sereno, todo que sea perfecto. Eso es lo que queremos vivir. Pero hay que subir. Y subir requiere etapas. La vida también, la vida de fe. Todos nosotros tenemos que crecer en el Señor. Nadie es una persona completa que lo sabe todo, que lo puede todo. Lo decíamos el anterior domingo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconociendo mi fragilidad, mi debilidad, voy dejando que sea el Señor que me impulsa, así como el Señor los fue guiando hasta llegar a la cima del monte. Así como también Moisés llegó hasta la cima del monte, dijo a los demás, esperen aquí. Entonces hay que subir por etapas. A veces tendremos que descansar. A veces tendremos que esperar. Tenemos inclusive aquellos que se animan a ir a las grandes montañas. No pueden hacerlo todo de golpe, tienen que dormir, prepararse para la siguiente etapa y la siguiente etapa. Así es nuestra vida, no solo nuestra edad. Pasamos de ser niños a ser adolescentes, a ser jóvenes, a ser adultos mayores, las distintas etapas de la vida, pero constantemente debemos tener este propósito de subir al encuentro con Dios. Porque ese encuentro lo cambia todo, como cambió a Pedro, como cambió a Santiago, como cambió a Juan. Lo cambia todo. Entonces, el encuentro con Dios requiere el esfuerzo de subir, de salir de nuestra comodidad, de salir donde a veces nos encontramos, todo bien, porque no hay nada, ni dolor, ni problemas, ni dificultades, ni desafío alguno que pueda compararse con el gozo de encontrarse con Dios. La vida es transformada, como se transformó el cuerpo, el rostro de Jesús. Así es transformada tu vida y la mía. Cuando aquí, ahora, nos encontramos con Dios, cuánto más seremos transformados cuando podamos contemplarlo cara a cara. Bueno, el segundo paso entonces, aparte de subir, aparte de encontrarnos con Dios, es cuando nos encontramos con Dios. No está ahí Dios solito haciendo algunas cosas, no. Dios con su palabra. Miren, a Moisés le entregó que las tablas de la ley, la palabra de Dios. Y Jesucristo está rodeado de esa palabra de Dios. Está con Moisés y con Elías. Nos muestra entonces que en este encontrarnos con Dios no se trata solamente, con todo respeto lo digo, de levantar las manos, aplaudir, cantar. Todo esto está muy bien. No me malentiendan, es hermoso. Pero si no tienes estudio bíblico, si no acompañas con la palabra, no es suficiente. Porque Él es el verbo de Dios, es la palabra. Por eso nos llama el Señor a tener un encuentro con la Biblia, con la palabra. Ahí estaba Moisés y Elías, que son el resumen de toda la Biblia. Y están con Jesús, que es el corazón de toda la Biblia. Y es la razón del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento porque nos muestra la realidad profunda de la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ven, ahí está toda la Biblia. Entonces yo me encuentro con Dios con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación, con el amor, con el canto, con la alabanza, pero sobre todo con la meditación de la palabra, con el estudio de la palabra. Tanto es así que miren, queridos hermanos, cuando escuchan esa voz poderosa, cuando por miedo, temblando, los tres se arrodillan, es pues que escucharon una voz. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi hijo, el amado. Escúchenlo. ¿Ven? Por eso el encuentro con la palabra.
Porque estamos acostumbrados nosotros a hablar y hablar y hablar y nos olvidamos, lo repito varias veces, que el Señor nos dio una boca, pero 2 oídos, 2 orejitas. La fe viene del oír, dice la palabra de Dios. Viene del oír. Tenemos que a veces guardar silencio para escuchar a Dios. Está bien que hablemos con Él porque, como decía Santa Teresa, la oración es un diálogo de amor. Pero como en cualquier diálogo, cuando una sola persona habla, no hay diálogo, pues no hay monólogo. A veces estamos acostumbrados a hacer nuestra lista de peticiones, de reclamos, de tantas cosas. No está mal que lo hagamos otra vez, no me malentiendan, no está mal. Pero acordémonos que es diálogo de amor. Tengamos la oportunidad de guardar silencio para que Dios hable. Pero ¿cómo Dios me va a hablar? A través de su palabra. Por eso repetimos cada vez que leemos, estamos escuchando palabra de Dios. Esa palabra nos interpela, nos enseña, nos muestra, nos alienta, nos motiva. La palabra de Dios es vida eterna. Escúchenlo. Y miren, ese encuentro del Señor que también es perdón, ¿cómo lo sentimos? ¿En qué parte de la Escritura? Bueno, dice que los tomó de las manos. Ahí está, esas manos que sanan, esas manos que tocan. Cada vez que el Señor tocó con sus manos, tenemos tantos relatos poderosos de milagros maravillosos. Él mismo ya en la palabra nos dice que hay que imponer manos sobre los enfermos. Bueno, ahí está sanando el miedo, porque el miedo es lo que nos cohíbe, el miedo nos impide ser nosotros mismos, el miedo nos impide llegar al encuentro con Dios, el miedo que no entiendo la Biblia, me hace colocar excusas en un mundo tan desarrollado donde ya no hay más estas excusas, pero casi siempre en todo es el miedo. Por eso lo que el Señor repite una y otra vez, desde Apocalipsis hasta Génesis, no tengas miedo. Como hoy también dice, ¿no es cierto? No tengan miedo, levántense, no tengan miedo. Hoy el Señor también este mensaje, Él ha mostrado su gloria. Y frente a la gloria de Dios, frente a la voz de Dios tan poderosa, tan hermosa, que se manifiesta en tantas cosas, en realidad corremos el riesgo de quedarnos postrados por miedo. Hoy el Señor puede decirte a ti, de hecho te lo dice a ti, me dice a mí, y está usando mis palabras para recordártelo. Levántate de tu miedo. Miedo a tu enfermedad, miedo a tus problemas económicos, miedo a tus problemas de relaciones en tu casa, en tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Miedo al trabajo, miedo a las circunstancias, miedo al futuro. Hoy el Señor te dice, levántate. Porque el sentido, miren cómo va la coherencia de todos estos domingos, no está en tu fortaleza, en que tú lo puedes todo, en que tú eres firme, en que tu fe es tremenda y que puedes mover montañas. No. El poder está en Él. ¿Y qué tengo que hacer yo? Escuchar. Y si dejo escuchar a las personas que me critican, si dejo escuchar las palabras famosas del mundo, no es que es tapar el sol, lo digo tantas veces, tapar el sol con un dedo, pero si dejo de escuchar el negativismo que me rodea, si dejo de hacer tanto caso al miedo y comienzo a escuchar, levántate. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo. Entonces hoy el Señor quiere mostrar su divinidad, su gloria, transfigurarse ante ti y ante mí, en la intimidad de esta Santa Eucaristía. Hoy el Señor quiere decirte a ti, levántate. Él tiene la última palabra en todo. Levántate es la palabra que hoy te dice a ti y a mí. Levantémonos de nuestro rencor, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Levantémonos de donde estemos prostrados, preocupados. Levantémonos y no tengamos miedo. Tengamos miedo de decirle, sí, Señor, aunque lo que venga sea lo que vino para los apóstoles. Por eso les dije, y así concluyó el desafío. Ellos bajaron de la montaña.
Bajar parece más fácil. Otra vez, les repito, de esa experiencia, de esa hermosa visita. No era nada fácil porque los escalones eran unas piedras que yo por lo menos con mis rodillas no podía. A veces bajar lo hacemos más rápido. Pero no bajaron ahí para, les cuento, hemos visto a Dios. Dijo, no digan nada de eso. Hasta les piden obediencia callarse. Hasta su resurrección. Cuando bajan, en vez de compartir lo que habían visto y experimentado, comienzan a escuchar a Jesús anunciarles su pasión. Si hay desafíos, que todos quisiéramos vivir en la gloria de Dios todo el tiempo, como dice la Escritura hoy, de gloria en gloria. Pero nos olvidamos lo que dice el versículo anterior que hemos leído hoy. Con la cruz, de gloria en gloria, con la cruz. Que el Señor a ti y a mí nos dé hoy la gracia de no tener miedo de subir ni de bajar, de disfrutar los momentos de encuentro con Dios y con su palabra, pero de confiar plenamente que si estamos escuchándole, siempre vamos a estar protegidos por la nube de su amor, por el resplandor del sol maravilloso. Me gusta recordar lo que San Lucas dice. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. No tengas miedo, no tengamos miedo ni de subir, ni de bajar, ni permanecer. Tengamos miedo de fallar, de pecar, pero aún en medio de nuestros errores, que ni siquiera el miedo nos tenga ahí. Levantémonos sin miedo y dejémonos llenar de la luz de ese sol de amor que permanece en nosotros por la eternidad. Amén.